Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra maestría en educación. Les recuerdo que la materia que estamos nosotros cursando se llama Filosofía y Epistemología de la Educación. Y estamos en la segunda unidad que corresponde justamente a los problemas concernientes a la epistemología. Y a mí me gustaría poder abordar esta sesión, sobre todo recuperando inicialmente algunas de las cuestiones que vimos en la primera unidad. Esto para que no se vea un desfase, sino por el contrario, que puedan ustedes estar viendo el hilo temático y conductor que tiene cada una de las temáticas según lo propuesto en el programa que ustedes seguramente estarán revisando o ya habrán revisado, ¿verdad? Ahora, lo que vimos en la primera unidad concierne a que podamos adentrarnos en el concepto de filosofía, así como en su ámbito, su método, sus objetos de estudio, etc. Y una de las cuestiones que vimos es que el concepto de filosofía ha cambiado a lo largo de toda la historia y de toda su historia, ¿verdad? Como concepto. Vemos que cada una de las épocas ha diseñado, ha construido una definición de acuerdo a las necesidades y exigencias de su momento. Si bien es cierto, podríamos encontrar entonces conceptos de filosofía como en la historia podríamos encontrar número de filósofos. Lo cierto es que hay ciertas cuestiones que son comunes a estas definiciones de forma preponderante y de forma primaria, y son las que resaltamos en la primera unidad. Esto es un saber racional, un saber de segundo orden, la búsqueda de ciertas explicaciones últimas o causalistas, y que de tal manera nos permitían a nosotros comprender que la filosofía se distingue del saber científico y del saber religioso, de tal suerte que una de las cuestiones primordiales es que nosotros podamos otorgar razones o el porqué de las cosas, en este caso lo que concierne o lo que compete al ámbito de la educación, que podamos nosotros desentrañar cuáles son los fundamentos de la educación, cuáles son las razones o el porqué del fenómeno educativo. Eso en primer lugar, y obviamente todo lo que está implicado en dicho fenómeno educativo, como podrían ser las teorías, los métodos, las prácticas educativas y obviamente las cuestiones que responden a la finalidad de la educación. Entonces, todo esto porque lo que encontramos en la filosofía de la educación son dos términos que de suyo ya son problemáticos, son términos que han sido caracterizados de múltiples maneras, como lo es el caso de la filosofía y como lo es el caso del concepto educación. Esto por un lado, pero también entramos en la caracterización de lo que era el ámbito, de algunos ámbitos de la filosofía que considerábamos que son importantes, que los tengamos en cuenta, porque justamente los filósofos de la educación, o en algunos casos los que están haciendo epistemología en el ámbito de la educación, se adentran justamente en estas esferas o en estas áreas de la filosofía, que son como campos muy amplios de reflexión y que se distinguen por su objeto de estudio y, claro, por su método y sus propósitos. Esto es, en primer lugar, lo que concierne a la ontología; en segundo lugar, lo que concierne a la epistemología, aunque allí, obviamente no voy a hacer mucho énfasis para poder entrar de lleno en esta sesión con esta temática, y el campo de la axiología. El punto número 1, lo que tiene que ver con la ontología, responde justamente a ciertos planteamientos que tienen que ver con el ser de las cosas, ¿sí? ¿Cuál es el ser de las cosas? ¿Sí? Fíjense bien, el ser de las cosas está íntimamente ligado a las razones o a los porqués de ciertas cuestiones que competen al ser humano o a su propia realidad. Específicamente al campo de la educación, como ya lo hemos dicho anteriormente, habrá una justificación, habrá un porqué, habrá una razón de ser del profesor, del alumno, de los programas educativos y de cada una de las teorías
que engloba todos estos aspectos. El ámbito de la epistemología, que concierne al estudio del conocimiento, y hasta aquí es lo que diré para obviamente dar pauta a ello en esta sesión del día de hoy. Y por último, el campo de la axiología, que es el estudio de los valores. Este campo, como se podrán dar cuenta, es bastante amplio. Podemos estar hablando de valores lógicos, de valores para la economía, de valores religiosos, de valores éticos, de valores políticos e incluso de valores estéticos. Dicho sea de paso, estas tres grandes áreas de la filosofía pueden estar implicadas en el campo de la educación y forman parte de la reflexión de una filosofía de la educación. En el caso último de la axiología de los valores, pues justamente vamos a encontrar en el campo de la epistemología una reflexión sobre el saber o el conocimiento, ¿sí? El saber educativo en concreto o en específico, donde podríamos incluso estar considerando ciertos valores que exceden al área o al saber científico, incluso al propio saber metodológico, que serían los valores de la lógica, y estar entrando en una serie de valores que podrían ser del campo de la ética, de la política o de la propia estética. Pero bueno, esas son cuestiones que veremos más adelante. Esto es prácticamente en breve, ¿verdad? Y para darle continuidad a nuestra sesión del día de hoy, lo que vimos en nuestra unidad número 1, también relacionando como último aspecto lo que tenía que ver con el campo de la filosofía de la educación. Sobre todo nos referíamos a Octavio Fouillard, quien para él hace una distinción entre la teoría y la práctica, entre poder responder a ciertos cuestionamientos del por qué y en última instancia a ciertas cuestiones del para qué. Esto es algo que también podemos encontrar en el mismo campo de la filosofía, como reflexión y como división de ella misma en cuestiones que competen a la coherencia interna de las proposiciones que constituyen el aspecto teórico, pero también por otra parte lo concerniente a una teoría de la práctica. Hoy por hoy podemos notar que la mayoría de los estudiantes piensan que pueden ingresar a ciertas áreas del saber, a ciertas disciplinas que son prácticas, entre comillas, como si prescindieran por completo de un carácter teorético, y eso es completamente erróneo. La práctica lleva implícita, lleva intrínseco a su propio ser una teoría que permite dar cuenta justamente de las prácticas. Y también podríamos hablar de una teoría de la técnica, una teoría de cómo se deben de llevar a cabo ciertos procesos que pueden ser metodológicos, de producción, de incluso objetos de artesanía, etc. ¿Qué queremos decir con esto? Que no podemos prescindir de la teoría. Y es algo que en otras unidades más adelante también vamos a ver a propósito del diseño de nuestras investigaciones, de cómo se deben de realizar o de elaborar. Justamente la teoría tiene un peso primordial. Pues muy bien, vamos a entrar de lleno en la sesión del día de hoy. Como verán ustedes, bueno, lleva por título Los problemas de la epistemología. Está planteado de la siguiente manera: bueno, responder a cuáles son los criterios de justificación y legitimación del conocimiento, las posturas epistemológicas de la modernidad, como lo son el racionalismo, el empirismo, el idealismo, algunos conceptos clave que pueden ser razón, creencia, verdad, pero bueno, son algunos nada más, pueden salir, ¿verdad?, otros, como pueden ser el de justificación, el de los sentidos, el de la creencia, el de la opinión, el de la ignorancia, el de la certeza, etcétera, una configuración de otros conceptos que están implicados en esta área de estudio que es la epistemología. La comprensión y la explicación, las epistemologías contemporáneas, la hermenéutica y la educación, y por último la epistemología y su aplicación en el campo de la educación. Pues yo espero que obviamente cada una de estas cuestiones pues cree un cierto interés, una reflexión personal a la hora de que ustedes tengan que pensar
desde su propio ámbito o quehacer que ustedes tienen como profesionistas, como profesionales, y también en relación con la lectura de los textos que están programados para, en este caso, para nuestra unidad número 2. Pues bien, como ustedes podrán darse cuenta, podrán notar, comenzamos con el concepto de epistemología. El concepto de epistemología tiene, etimológicamente hablando, se compone de dos términos. Uno de ellos es el de logos y el otro es el de episteme. Logos, pues muy comúnmente, y ustedes lo deben de saber, se traduce como razón, como tratado, ¿sí? Como estudio, y episteme tiene que ver con, es un término griego, latinizado obviamente, y significa conocimiento, ¿sí? Entonces, en términos de su etimología, la epistemología es el estudio del conocimiento, ¿sí? Conocimiento obviamente humano, ¿sí? En el campo de la epistemología hay como que ciertas discusiones o ciertas delimitaciones. A veces se incluye el propio desarrollo de la ciencia, de la forma que se conoce científicamente hablando. Otros piensan que es un campo aparte y entonces distinguen entre epistemología y filosofía de la ciencia. Y en nuestro caso, bueno, vamos a tratar este asunto de manera amplia, ¿sí? Vamos a hablar de una epistemología clásica, de una epistemología moderna y una epistemología contemporánea, si se me permite poder caracterizar de esta manera. La epistemología clásica responde sobre todo, y lo vamos a ver más adelante, lo digo sucintamente, la epistemología clásica responde a que las consideraciones o condiciones o criterios de aquello que nosotros conocemos respecto de un objeto están en el objeto mismo, ¿sí? Y son justamente a partir del objeto que nosotros podemos tener un cierto conocimiento de este. O en otras palabras, lo que está condicionando mi conocimiento es el objeto. Esto va a sufrir una transformación bastante significativa en la modernidad, a partir de, pues, vamos, ciertas cuestiones en el área de la ciencia moderna, de estudios o de estudios que realizaron ciertos científicos, como lo son Copérnico, Galileo, Kepler, en adelante, ¿verdad?, hasta llegar a la mecánica celeste de Newton, y obviamente los partidarios de la filosofía, los que están haciendo reflexión sobre la dimensión de la ciencia, se concentraron en el asunto del método, y entonces se dan cuenta que hay una inversión, hay una forma de leer el asunto del conocimiento en términos del sujeto-objeto distinta de la epistemología clásica que hemos nosotros tratado de describir sucintamente. Y esta inversión tiene que ver con que ahora las condiciones para conocer, o los criterios que me permiten a mí poder decir que conozco tal objeto, no están ya en el objeto mismo, como acontecía en la epistemología clásica, sino que ahora están en el sujeto, de tal suerte que es el sujeto el que está determinando, ¿sí?, aquello que conoce en el objeto, y que en definitiva, como problema epistemológico de la modernidad, con el nacimiento de la ciencia moderna y el asunto del método, no conocemos las cosas tal cual son, sino que conocemos las cosas como una representación mental que se encuentra en el sujeto. Repito, no conozco el mundo directamente, no conozco las cosas directamente, sino que conozco la representación mental que yo me estoy formando a nivel de ideas, ¿sí?, a nivel justamente de aquello que se encuentra en mí y que de alguna manera, si se me permite la expresión, yo proyecto sobre las cosas, sobre el mundo, sobre la realidad. Esta posición de la epistemología moderna la conocemos como subjetivismo o como la corriente filosófica del idealismo. A veces hay una caracterización que, pues en el ámbito de la filosofía, como, ¿verdad?, como un ámbito
de especialidad, pues no es del todo tan correcto hablar que toda la modernidad fue idealista en relación con el periodo clásico, decir que fue totalmente realista o que todos los filósofos fueron realistas en la antigüedad y que en la modernidad todos fueron idealistas, pero de alguna manera nos permite comprender en términos de la relación del conocimiento entre el sujeto y el objeto lo que estoy pues tratando de señalar de forma introductoria en este momento. Y la epistemología contemporánea viene acompañada de una serie de filósofos de la ciencia que están pues trastocando, ¿sí? Pues obviamente ciertas concepciones de la ciencia en la modernidad, entre ellas el asunto justamente del fundamento subjetivista, ¿sí? De este sujeto que supuestamente conoce de manera individual, de manera singular, y que justamente el ámbito de esta epistemología contemporánea, con filósofos de la ciencia como Feyerabend, Lakatos, Kuhn primordialmente, que bueno, va a ser uno de los que, pues vamos, no sé, a lo mejor